Acaba de llegar a cartelera una película mexicana que ya está siendo etiquetada como La Secreto en la Montaña Mexicana. Y aunque entiendo el por qué o de dónde vienen estas comparaciones, creo que deberíamos dejar de etiquetar a las películas mexicanas o dejar de compararlas con referentes hollywoodenses solo por tener temáticas parecidas y dejar que florezcan con su propia identidad, porque a fin de cuentas creo que el cine mexicano tiene una identidad muy bien establecida o muy bien marcada, y precisamente creo que esta película es prueba de ello, porque es una película muy mexicana y que además de ser muy buena, creo que va a tomar por sorpresa a muchos detractores del cine mexicano. Obviamente estoy hablando de En el Camino, la nueva película de David Pablos. David Pablos es este director que debutó hace unos años o que sorprendió en la industria del cine mexicano con Las Elegidas, una película que en su momento dio muchísimo de qué hablar, fue muy aclamada, y unos años después dirigió El Baile de los 41, que esta película ya fue una producción mucho más grande, mucho más ambiciosa, mucho más costosa, porque fue una película de Netflix, y al igual que su ópera prima Las Elegidas, fue una película muy aclamada con temática LGBT. Entonces tenía como estos dos lados de una película con temáticas LGBT, pero que también a la vez retrataba como un tema muy mexicano, como muy de machismo, como de no poder ser, y no tanto como de descubrir tu identidad, sino como de mostrar tu verdadera identidad en contextos en donde no es correcto mostrarla. Y también tenía esta otra parte como de problemáticas sociales, violencia, retratos bastante crudos de cosas que pasan en el país. Y bueno, ahora viene y las junta en esta película de En el Camino, una película que además es protagonizada por Víctor Prieto y Osvaldo Sánchez, que además ganaron premios en el Festival de Morelia como mejores actores. Ambos fueron elegidos, aunque no necesariamente creo que sea una película que recaiga en la actuación. Ahora vamos a ello, pero primero, ¿de qué se trata En el Camino? Bueno, pues es la historia de Veneno, un chico en sus 20s que se ve muy joven, que está viviendo en estos contextos de traileros en la frontera del país, y en una de estas paradas de traileros conoce al Muñeco, un trailero al que le pide ride a Saltillo, y entre querer y no querer se lo lleva y terminan ahí teniendo una aventura dentro de la carretera. Y no me refiero solamente a una aventura amorosa o a una aventura homoerótica, que es parte importante de la película y sí es algo que sucede en la película con estos dos personajes. Veneno y Muñeco crean una dinámica no solo de interacción o de intimidad sexual, sino también de intimidad romántica. Otra vez dentro de un contexto en el que traileros, hombres, machos, no sería como lo correcto, entre comillas, ¿no? Pero además de esa aventura amorosa, hay una aventura detrás de con un contexto violento que alcanza a Veneno con personas de su pasado de las cuales no ha podido huir o quienes lo están persiguiendo, y entonces se meten en una serie de problemas de los cuales parece imposible salir, y tienen que buscar una solución para poder ayudarse, no solo para salirse con la suya y para que triunfe su incipiente amor de carretera, sino para que no sucedan cosas todavía más graves para ambos. Y que cabe mencionar que además Muñeco es un personaje que está metido en problemas de adicción, de sustancias, de alcoholismo, y por esa razón no puede ver a su familia, mientras que Veneno no puede ver a su familia tanto por ser rechazado por su orientación sexual como por este pasado violento del que viene y que se descubre en la película. Como nos podemos dar cuenta solo con la sinopsis, es una película llena de capas, llena de matices, que como ya mencionaba o ya
tocaba este tema de que no solamente se va por el lado de retratar una relación LGBT en la pantalla y que justamente el pretexto de estrenarla por esas fechas es por el mes del orgullo LGBT, que si bien podría entrar dentro de esa canasta, también la podríamos etiquetar de esa manera, creo que se va por un lado mucho más profundo por todas estas temáticas sociales que toca la película, con el tema de la violencia, con el tema del narcotráfico, con el tema de tener pocas opciones dentro de tu contexto, cómo ese contexto te orilla a hacer X o Y, vuelve a los personajes un par de personajes o de protagonistas llenos de matices, que si bien uno llega a empatizar con ellos, con lo que está viendo en la pantalla, con la relación que van formando o con la dinámica o química que se va formando entre ellos, y obviamente como espectador te pones de su lado, también estás muy consciente como espectador de que son personajes que no son ni buenos ni son malos, o no son 100% de una cosa u otra. Son personajes que sienten que han cometido errores, que pueden estar arrepentidos o no de esos errores, y que pues así es la vida, son humanos y son cosas que los han alcanzado o son situaciones que los alcanzaron dentro de la historia, de las cuales no pueden huir del todo. E insisto en que uno como espectador está consciente de todos esos matices y todas esas situaciones que pueden pasar como seres humanos, y que al mismo tiempo esta humanidad que le dan, o esa profundidad o esa sensibilidad humana que tiene esa parte como de los personajes, pues es justamente lo que va construyendo la relación entre ambos, y cómo, a pesar de estar inmiscuidos en contextos de traileros norteños, super machos mexicanos del norte, pues tienen esta cosa de diversidad y de querer calidez humana, de querer cariño, de como buscar esa cercanía con otra persona sin importar el sexo o el género de la otra persona, simplemente por este acercamiento humano y esas capas de humanismo que les dan a los personajes. Entonces es por eso que me parece una película sumamente profunda. Es una película gráfica, sí, habría que decirlo, que cabe destacar que este corte comercial que llega a las salas ya a nivel nacional a cines, incluso no tiene las mismas escenas, o tiene un par de escenas cortadas de los cortes que llegaron a festival, que sí mostraban un poquito más, pero son segundos que en realidad no afectan a la trama, pero que creo que a nivel estético o a nivel retrato eran parte importante de esta transgresión o de esta provocación que intentaba hacer el director a través de las imágenes, y que incluso no creo que se trate como de un retrato de cuerpos desnudos solo porque sí, o de una relación entre hombres solo porque sí, sino que justamente todo esto que acabo de mencionar es lo que justifica esas escenas tan gráficas y que no terminan siendo gratuitas, o que justamente no terminan sintiéndose tan provocadoras dentro de la historia. Utilizo esta palabra de provocación o transgresión porque sí creo que para un nivel industria y para una película comercial, evidentemente lo pueden llegar a hacer y pueden llegar a resultar incómodas. Eso habría que tenerlo 100% claro, y es una cosa que yo no voy a omitir, o no me voy a hacer el ciego de no. Pero que al mismo tiempo creo que es una película que podemos ir a ver con la mente abierta, sin prejuicios, justamente para poder disfrutar y adentrarnos dentro de esta historia tan maravillosa, que además está espectacularmente bien actuada. Como ya decía, un par de actores que han ganado premios antes y que creo que se perfilan para ser elegidos dentro de las mejores actuaciones del año del cine mexicano, al igual que lo va a hacer esta película, obviamente. Y a nivel técnico, ni se diga, es una película muy bien construida, muy bien planeada, muy bien ejecutada. La fotografía de Jimena Man es espectacular. Tiene unos planos tanto panorámicos del paisaje de Ciudad Juárez, que es donde fue filmada, como de close-ups de los cuerpos, de los rostros, de la dinámica de ambos personajes, que resulta
una cosa muy espectacular, que la misma foto tiene secuencias o tiene planos que te cuentan una historia o te llevan más adentro, dentro de la misma historia por sí misma. Entonces es una cosa que se sale muy bien con la suya o que está muy bien ejecutada dentro de una película y que le suma mucho ese ojo de la directora de fotografía a la sensibilidad que intenta transmitir la película. Además, un juego de luces también ahí muy bien logrado. No solo es como que de pronto pareciera que estas películas que retratan temas de violencia o de problemáticas sociales en el país, como que pensamos en ellas con esta imagen gringa de color sepia y tierroso y demás. Y si bien es una película que por estar situada o filmada en Ciudad Juárez, pues evidentemente es desierto y es tierroso, también tiene este juego de luces que resulta muy bello de ver en la pantalla y muy estético, y hace que deja tú que las problemáticas sociales se vean maquilladas, no va por ahí, sino que tiene esta cosa muy de fotografía artística, digamos, ¿no? Entonces es una cosa que por la fotografía vale mucho la pena ver, pero que obviamente tiene esta historia espectacular, estas actuaciones espectaculares y un soundtrack que te tiene las emociones a flor de piel, un par de canciones muy bien colocadas en momentos muy clave de la película que elevan todo lo que está sucediendo. Entonces creo que en todos los sentidos es una película muy bien lograda. Creo que si le tengo que poner un pero a esta película son un par de cosas. La primera es esta que ya había mencionado, de las partes que fueron medio cortadas o que salieron del corte de director que se presentó hace unos meses en festivales y que por el bien del cine comercial llega sin mostrar tanto cuerpo o tantas escenas tan gráficas. Entonces, bueno, eso por un lado. Y la otra es que de pronto la mezcla de sonido, las voces, como llega a suceder en muchas películas mexicanas, no suena tan claro. Entonces, eso sí, de pronto como que me molestó, no lograba entender muy bien algunos diálogos de la película en esta segunda vez que la vi, y que yo sé que a nivel recepción, audiencia, puede resultar algo molesto o puede ahuyentar, más allá de todos los temas que pueda tener, ¿no? Problemáticas sociales, violencia, LGBT, y que solo por ser una película mexicana ya la gente no la quiere ver, pero creo que es una propuesta muy valiosa. Es una de las mejores películas mexicanas que han salido en los últimos años, probablemente la mejor película mexicana del año, vaya a competir por ahí en el Ariel. Sí, es una película muy arielosa, muy de premios, entonces no va a ser raro seguir hablando de ella más tarde en el año, que ya que se estrene, ya que llegue esta fecha del Ariel, porque sucedió esto de los ciclos de las películas, que el año pasado tuvo su recorrido por festivales, ganó premios, como que se empezó a gestar ahí la conversación sobre ella, pero en realidad no había llegado al público, y ahora tiene esta parte de llega a la audiencia comercial, la gente la puede ir a ver, además con pretexto del mes del orgullo LGBT, por ser una película ahí con esta temática. Entonces, bueno, tiene ahí esta segunda etapa, y luego viene la parte del Ariel, que a decir verdad los Arieles pues no son tan sonados, no generan tantísima conversación, yo lo sé, pero a nivel industria de cine mexicano sí son comentados dentro de su nicho, entonces puede llegar ahí a tener su tercera ola de conversación, digamos, ¿no? Entonces, pues bueno, en el camino, La Secreto en la Montaña Mexicana, quiero volver a mencionar esto con lo que inicié, porque con todo esto que acabo de decir puede quedar claro que es una película que tiene muchísimas capas de profundidad y que va más allá de una comparativa con una película hollywoodense solo por tener la misma temática. Y entiendo que pueda tener esto de virilidad, de hombres que no pueden mostrar su verdadera identidad en estos contextos llenos de machismo o históricamente patriarcales, por llamarlos de alguna manera. Yo lo entiendo, pero creo que hasta ahí llegan las similitudes, y es una película muy mexicana que
por los paisajes, por la música, por la forma de hablar, por la diversidad no solo sexual, sino por la diversidad de cuerpos, de rostros, de manera de hablar de los personajes y de las personas que están dentro del universo de la película, la vuelven una película muy representativa del país y que son cosas que suceden, son situaciones que están ahí y que de pronto pasamos por alto y que van más allá de dos vaqueros hollywoodenses. No le estoy tirando a la otra película, solo que he visto como muy repetida esta idea y creo que podemos empezar a abrazar nuestras propias películas con su propia identidad porque la tienen muy clara y comparándolas con Hollywood, pues creo que les quitamos mucho de esta riqueza que está retratada dentro de ellas. Entonces, bueno, En el camino, recomendación para ir a ver al cine, una película muy profunda, muy bien actuada, muy bien lograda, que creo que se va a colar a la conversación de lo mejor del año de cine mexicano, así que denle la oportunidad, ya está en cines, muy importante ir a verla en cines. También sé que es de estas películas que de pronto tiene pocos horarios, es de estas películas que hay que andar cazando, que a pesar de que tiene una distribuidora grande detrás, pues no le dan tanto espacio, tanto marketing, mucha gente no está enterada de que se va a estrenar. Entonces, bueno, ahí está la recomendación de ir a ver En el camino de David Pablos este fin de semana. Muchas gracias por ver el video, te quedaste hasta aquí. No olvides ya suscribirte, darle like, comentar qué te pareció, si ya la viste, si la vas a ir a ver, si te llama, si no te llama, qué opinas de En el camino de David Pablos. Déjame saber tus comentarios. Muy importante insistir en que te suscribas y des like porque esto nos ayuda a seguir haciendo este tipo de videos. Y hasta aquí mi opinión de En el camino. Nos vemos en el siguiente video. Bye bye.